Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Robert Pérez, como seguramente ya la mayoría de quienes estén viendo este video deben de conocer. Y bueno, me ha tocado el honor de dar la primera clase temática de este curso 2020 de la UCO de Herramientas de la Psicología Social. Em, Seguimos con las mismas condiciones que veníamos dando las clases en psicología social, con la misma laptop, el mismo video de baja resolución y la iluminación que, bueno, que tenemos. Yo estoy grabando esta clase finalizando el miércoles 2 de septiembre y comenzando el jueves 3. Este, y bueno, va a ir de una, no va a ir sin editar, así que vamos a tratar de irla construyendo en conjunto en esta modalidad tan rara. Por lo pronto yo voy a ir pensando en dialogar con ustedes y voy a ir haciendo un juego de imaginación intentando dialogar con ustedes en un salón de clase. Espero que ustedes puedan meterse en ese juego de imaginación y tratar de ir dialogando conmigo. Va a ser medio raro porque va a ser a la distancia todo, pero bueno, ahí veamos cómo sale. Nosotros, bueno, ahora voy a decir algo, pero antes decirle que también sugiero, vamos a dejarla en EVA como complementaria, sugiero revisar la última clase de la UCO de Psicología Social que vimos sobre campo, ámbito y territorio, porque cuando la presentamos, que me tocó a mí presentarla también, ya la dejamos como un puente con esta UCO, y la idea es retomar a partir de eso, o sea que si no la vieron o si no la tienen muy presente, les sugiero que antes de esta clase puedan revisar, escuchar aquella otra para tener claro esos conceptos, porque a partir de ahí vamos a montar algunas de las líneas de significado que vamos a ir trabajando en relación al tema 1, que es el que vamos a ver hoy. Arrancamos con la primera clase, el tema 1, la construcción del campo de intervención. Déjenme ver acá algo de la pantalla. Sí, está. Ustedes, si miran la ficha del curso, van a ver que tiene dos recorridos. Nosotros la organizamos en dos recorridos que tienen que ver con la intervención específicamente, ¿no? Por un lado, las estrategias de intervención, ¿no? Como que va como lo más global de cómo se concibe, se piensa y se diseña la intervención. Y por otro, las tecnologías de intervención, que ya son como los dispositivos más a terreno, ¿no? O sea, mientras en el curso de psicología social vimos los componentes epistemológicos y teóricos centrales de las principales teorías que fundamentan las prácticas o que son parte de estas prácticas, vamos a ver ahora las estrategias y finalmente vamos a terminar con las tecnologías, que es el plano más a terreno que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Ustedes en la guía de lectura estamos dejando algunas interrogantes, algunas preguntas para que ustedes puedan ir trabajando este recorrido y este tema de la construcción del campo de intervención. Y bueno, y queda la bibliografía también ahí con dos textos, uno de Antar Martínez y otro de Alejandro Raggio. Antar Martínez es un psicólogo mexicano, doctor en psicología social en España, en Barcelona. Su desarrollo teórico cabalga entre Barcelona, España y México, Colima, México. Em, él, sobre todo pensando en el contexto más hegemónico de la psicología social y las intervenciones de la psicología social, él llama la atención sobre cómo está denaturalizado y de forma tan acrítica el hablar de intervenciones en psicología social, el concepto de intervención, ¿no? Él dice, la intervención la pensamos como un dispositivo que organiza la acción, como una práctica, un dispositivo discursivo
que organiza la acción, como una práctica o tecnología social para cambiar alguna cosa, ¿no? Nosotros algo de esto vamos a ir viendo a lo largo del curso. En esta clase vamos a sentar como las bases de algo que vamos a ir viendo después cuando veamos psicología comunitaria y algunas modalidades de intervención y de participación, cuando veamos del Río de la Plata, cuando veamos institucionalismo y sus modalidades, van a estar presentadas desde esta base principalmente. O sea que presten atención a algunos conceptos porque los vamos a ir viendo a lo largo del curso y los vamos a ir desplegando en sus singularidades. Básicamente se plantea como distintas modalidades de intervención en psicología social, ¿no? O sea, se puede hablar de intervención en proyectos dirigidos, ¿no? En proyectos claramente delimitados y dirigidos a obtener un cambio en algo. Se habla de intervenciones cuando se habla de capacitación en recursos humanos en una empresa, en una línea totalmente distinta. Se habla de intervenciones cuando hablamos en acciones que tienen que ver con facilitar el empoderamiento de una comunidad ante un determinado tema o un determinado posicionamiento. O sea, es muy amplia la noción de intervención que se utiliza así en términos generales, y en cada uno de estos casos se utilizan distintas metodologías y técnicas, pero claramente es muy amplio. Él entonces se propone Antar propone para poder comprender de qué estamos hablando y ver estas diferencias de intervención, él plantea trabajar en torno a la idea de la metáfora y plantear algunas metáforas que nos pueden ayudar a ejemplificar qué tipo de intervenciones estamos hablando. Adelanto algo que seguramente queda ya desde el título. Acá Antar no está planteando cambiar la palabra intervención por la palabra involucramiento, lo que está planteando son las metáforas con las que usamos y cómo el artículo y su planteo se centra en cuán diferente es si pensamos la intervención desde el campo de la intervención quirúrgica o si la pensamos desde el campo del involucramiento. Es lo mismo que utilizar metáforas para hablar en términos de guerra, en términos bélicos, o utilizarla en términos de danza, ¿no? En vez de atacar el argumento de otra persona, capaz que podemos danzar con el argumento de la otra persona e ir marcando el ritmo. Fíjense, dos metáforas diferentes, cómo nos orientan a posicionamientos y a realidades totalmente distintas. Tomando esa idea de las metáforas, él habla de la intervención quirúrgica, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, claramente con la medicina, con un modelo, él dice que es como un modelo de pensar la realidad. Y claro, digo, seguramente estamos de acuerdo con ustedes de que si tuviéramos una afección, por ejemplo, una apendicitis, necesitamos un cirujano que venga y no que nos pregunte cómo sentimos, cómo significamos, sino que venga y saque simplemente el apéndice, ¿no? O sea, es una intervención técnica dirigida donde una persona queda en un lugar pasivo y hay otra que tiene un saber que viene y opera sobre eso y se va, estirpa y se va. Este modelo juega, esta forma de pensar la realidad también, juega en las intervenciones sociales, ¿no? Donde hay una lógica de acción en las intervenciones sociales desde la metáfora de intervención quirúrgica, donde hay una lógica de acción que distingue claramente dos actores, el interventor, que tiene el saber, y el intervenido, que es el que recibe, ¿no? Las acciones de este saber. Remite un proceso que es controlado, altamente controlado, desde quien planifica la intervención, y que siempre es sobre un sujeto pasivo, sujeto como individuos, como comunidades, como grupos pasivos donde se aplica una intervención. Hay otra, dialogando muy con esta metáfora de la intervención quirúrgica, está la metáfora, dice él, de cerrar la ventana, que tiene que ver con el enfoque de la causación, que es una secuencia mecánica, ¿no?
de hechos en una dirección, de acciones. Por ejemplo, para ir a cerrar la ventana, yo sé que tengo que caminar 3, 4 pasos, agarrar el pestillo, empujar hacia acá, hacer esto, pero ya hay un fin ya predeterminado y hay una serie de secuencias mecánicas que se van dando. Eh, Cuando hablamos de intervención social, al igual que en la metáfora quirúrgica, es acciones que se realizan ya no sobre una ventana, por supuesto, sino sobre grupos, personas para producir una mejora, supuestamente una mejora, algo que planificamos a priori, ¿no? Pero fíjense en que digo sobre grupos, personas, no digo con grupos o personas, lo cual ya da cuenta de este posicionamiento pasivo, ¿no? Que queda el sujeto con quienes trabajamos. En este enfoque de la intervención hay algunos puntos que son claves, ¿no? Por un lado hay una aplicación de teorías y técnicas que son definidas a priori y son separadas, está la teoría, está la técnica, se define a priori y se separa. No está problematizado, no está en cuestión, ni siquiera está en interrogación el lugar del interventor en la práctica, y no es extraño que en este tipo de modalidades de intervención, y que vemos mucho en algunas políticas sociales en el mundo en general y acá en nuestro país también, no es extraño que pueda existir que quede una manipulación de la participación. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es cuando las recetas del BID, que se planteaba una salud para pobres y una salud la salud como una mercancía, que quien pudiera pagarla pudiera acceder a determinados paquetes de salud. Eso fue todo un hecho en la década de los 90, fines del siglo XX, donde se planteaba una salud privatizada para quien pudiera pagar, y quien no pudiera pagar se decía que debería de participar, ¿no? En un nivel disfrazado como un plano de atención primaria, pero que en realidad era una participación para pobres que no podían pagar, no era la participación por la participación, no era la participación como ser protagonistas de un hecho, sino que tenía que ver con ese lugar de supuesta participación, pero que era simplemente para evitar, para abaratar costos y no para ser dueños de los destinos de las personas. Esto se da mucho en este tipo de intervenciones, ¿no? Porque en definitiva, la intervención son mecanismos y estrategias para hacer efectivo un campo de poder. Y acá, planteado de esta forma, claramente la intervención remite a lo que Antar llama una tecnología de gobierno, ¿no? Con un control y regulación social que está definido en a priori qué es lo normal y qué es lo anormal, y que reproduce por sobre todo determinados órdenes sociales. Eh, Esto es clave entender este tipo de intervenciones como una tecnología de gobierno. Tiene que ver con este aspecto central para pensarla, y sobre todo esto, reproduce determinados órdenes sociales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo el planteo? Veamos un ejemplo. Veamos estas ideas en acción. A ver, a mí se me ocurría un pedido que nos llegó hace unos años acá a la Facultad de Psicología, de una red social de una ciudad del interior. Yo le voy a llamar Macondo, por ponerle un nombre, para no identificar. Pero es una ciudad del interior del país, debe de tener unos, yo no recuerdo bien, pero unos 2.000, 3.000 habitantes, ¿no? Una ciudad pequeña. Eh,
la red social muy interesante que funciona, integrada por distintas organizaciones sociales. Bueno, en la red social participaba desde, desde la gente de ACE, de la Policlínica, la médica de familia, que era una de las figuras centrales, la policía comunitaria, el actuario, algunas redes de, bueno, redes de vecinos, de redes de comerciantes, redes, ¿no? Este, gente del BPS, gente del MIDES, de la Intendencia, bueno, toda una red muy interesante que a veces se ven en estas ciudades del interior todavía donde hay a escala humana se ven esas, todo el mundo se conoce, ¿no? El pedido que nos llega de esta red social de Macondo es que tenemos un problema con las personas mayores de esta ciudad, y lo que queremos es que vengan psicólogos a trabajar con las personas mayores, porque de la Policlínica de ACE tenemos un problema importante con salud mental. La Policlínica de ACE no tiene ni psicólogo ni psiquiatra acá, entonces necesitamos que vengan ustedes a trabajar con las personas mayores. Hasta ahí básicamente el pedido que nos hacen. Como se podrán imaginar, a ver, ¿qué harían ustedes ante un pedido de esos? Bueno, parecería que lo primero es tratar como de entender un poco de qué se trata, más allá de la modalidad de intervención que hagamos. Entonces, como supondrán ustedes, lo primero que hacemos es pedir una reunión con esta red social para tratar de entender qué era lo que nos estaban planteando. Y bueno, y en esa reunión, que está muy comandada desde la Policlínica, como la voz cantante más autorizada, ¿no? de la médica de familia, porque claramente se planteaba una dificultad en el plano de la salud y de la salud mental. Bueno, nos plantean el tema de la situación de las personas mayores, que hay muchas personas mayores que viven solas, que la soledad es importante, que a muchos los hijos se han ido, han emigrado, la gente joven del pueblo es común que emigre a ciudades más grandes que están cerca de ese pueblo, o a Montevideo directamente, nos plantean el tema de la soledad de las personas mayores y la necesidad de realizar una estimulación cognitiva, ¿no? O sea, nos plantean dos problemas específicos: soledad de personas mayores, cómo se puede trabajar la soledad y la depresión vinculada a la soledad, nos plantean, y por otro lado, cómo se pueden generar estrategias de estimulación cognitiva, porque si tomamos la soledad y la depresión en personas que están haciendo casi ninguna tarea, entonces es muy probable que tengamos ahí un cóctel potente para favorecer el deterioro cognitivo. Entonces nos plantean también hacer actividades de estimulación cognitiva. Hasta acá el pedido que nos hacen, el planteo. ¿Cómo, cómo responderían ustedes si respondieran desde la perspectiva de lo que Untar llama la metáfora de la intervención quirúrgica? ¿Cómo trabajarían ahí? ¿Recuerdan lo que planteamos recién sobre las características de la intervención quirúrgica? O mejor dicho, para ser más preciso, pensando la intervención desde la metáfora de la intervención quirúrgica. Bueno, Antar propone tres planos para analizar esto. Por un lado, el lugar del conocimiento, ¿no? Claramente acá intervendríamos desde un saber central, desde un saber universal. Eh, Planificaríamos, bueno, el problema es la soledad y la depresión y la estimulación cognitiva. Entonces nos plantearíamos, no nos cuestionaríamos mucho eso, tomaríamos eso y plantearíamos objetivos de intervención en torno a la soledad, en torno a la estimulación cognitiva y vinculado con eso a la depresión, ¿no? Eh, Seleccionaríamos, definiríamos objetivos, seleccionaríamos técnicas para trabajar en función de esos objetivos, crearíamos dispositivos, una estrategia y técnicas para trabajar, para alcanzar esos objetivos, y pondríamos a funcionar sobre un criterio de saber universal,
¿no? Supuestamente tomaríamos el componente de la soledad como un universal, el componente de la estimulación cognitiva también como un universal, y trabajaríamos desde este lugar. Un lugar que sería claramente acrítico, ¿no? Por la noción de conocimiento universal, sería acrítico de las singularidades del problema, y por lo tanto estaríamos reproduciendo claramente, sería totalmente acrítico con los instituidos. Hoy hablábamos de la institucionalización, de instituyente, instituir, institucionalización. Claramente no estaríamos cuestionando desde acá estos instituidos de la soledad, por ejemplo, que parece tan congruente, tan lógico, ¿no? Decir la soledad en las personas mayores o la depresión, parece como muy, muy lógico, sobre todo si no conocemos datos y si no conocemos mucho del tema específicamente. ¿Qué lugar desde esta intervención más quirúrgica queda el profesional? Bueno, el profesional que va a trabajar acá claramente queda en un lugar diferenciado de la población con la que va a trabajar, pero diferenciado en un plano de un escalón distinto, ¿no? En una relación donde la población queda en una relación de subalternidad, porque claramente el profesional es el que va a definir cómo se interviene y va a llevar adelante esa intervención desde esa planificación estratégica. ¿Cuál es la relación entre los actores que se mueven ahí? Bueno, un lugar pasivo claramente. Eh, Podríamos decir que acá la ilusión de la participación estaría dada porque se consultó a la red social y a los técnicos y fuerzas vivas del pueblo que integran esta red social, y nos plantearon el problema. Entonces la planificación que hacemos va en función de esa participación, pero que en realidad las propias personas involucradas, no participarían en lo más mínimo, más allá de ser receptores, y después esperaríamos que nos agradecieran encima lo que habíamos dado, ¿no? Ante, ante esta posible forma de concebir los procesos de intervención social, Antar plantea, contrapuesto a esto, la metáfora del involucramiento. Ojo que esta metáfora de intervención quirúrgica planificada, con objetivos, con técnicas, con concepciones de realidades y saberes universales, se utiliza mucho en intervención social, y se utiliza, bueno, el contexto de producción de Antar en España, en México, se utiliza mucho. Digo, no estamos hablando de cosas que no tengan asidero, al contrario, se utiliza mucho eso, y es toda una concepción dentro de la psicología social. Claro, desde una perspectiva crítica de esto es que Antar Martínez plantea la metáfora del involucramiento. Desde el involucramiento ya no pensamos en un sujeto-objeto, ya no pensamos en una orientación ya a priori definida, sino que partimos no de un sujeto universal, sino de un sujeto situado. La concepción del conocimiento ya no es de trabajar en torno a verdades, sino es trabajar en generando interrogantes. Capaz que la pregunta que puede orientar esta concepción del conocimiento en esta metáfora es cómo contribuimos a generar nuevas prácticas, nuevas formas de relacionamiento social. Cómo con nuestras intervenciones contribuimos a una determinada transformación social. Y para eso, ya en lugar de un conocimiento universal, lo que vamos a aterrizar es en esto que Donna Haraway ha puesto muy de manifiesto, que es la noción de conocimiento situado. Claro, ¿cómo intervendríamos desde acá en esta red social de Macondo y con las personas mayores? Bueno, en principio consultando, ya no planificaríamos en función de lo que nos plantearon objetivos y estaríamos aplicando técnicas, sino que nos daríamos un proceso participativo donde consultáramos, tuviéramos alguna serie de encuentros con las personas mayores, que son los destinatarios, supuestamente las destinatarias
esta intervención y de esta política que se quiere aplicar, y iríamos construyendo con ellos el tema, escuchando realmente qué es esto que se plantea de esta forma, y tratando de incorporar aspectos críticos al trabajo. Vamos a ver cuando veamos clínica móvil y cuando veamos psicología comunitaria, vamos a ir viendo cómo esto se va construyendo también. Por ahora quedémonos con esta idea. eh, conocimientos, conocimiento situado, que ya implica consultar a las propias personas mayores, implica empezar ahí, a partir de esa consulta, a generar estrategias adecuadas. Ya no, las estrategias no son una priori que viene, sino que las vamos construyendo en función de lo que se va a ir dando en esa situación de encuentro, ¿no? Teorías y técnicas ya no son un a priori que, bueno, nosotros sabemos hacer esto, entonces aplicamos esto, sino que se van a ir poniendo a jugar en función del problema que se vaya construyendo en esa situación de diálogo continuo. Noción de caja de herramientas que ya vimos en la UCO de Psicología Social, ¿no? Y que ya a esta altura manejamos bastante bien. ¿Cuál es el lugar del profesional en esta metáfora del involucramiento, la intervención pensada desde acá? Y bueno, capaz que la pregunta que marca cuál es el lugar del profesional sería cómo concebir el lugar profesional en relación con los actores y procesos, de qué forma concebimos esto. Ya pasa a ser un campo a interrogar. Y acá es necesario incluir algo que ya vimos también en psicología social, que es el análisis de la implicación. Formamos nosotros parte de una trama de relaciones, de vínculos, de entramado, entre humanos, entre no humanos, entre procesos, entre acciones, situaciones. ¿Cuál sería la relación entre los actores desde esta perspectiva? Bueno, establecer creaciones creativas desde lo heterogéneo, donde acá en este ir tejiendo en conjunto con las propias personas mayores la intervención que sea más adecuada en función de lo que se va surgiendo, es poner a jugar este diálogo entre saberes y saber que nosotros vamos a aportar claramente un determinado saber, un determinado posicionamiento en esta estrategia, y los otros que están ahí van a también aportar los suyos, sus saberes, sus conocimientos, y en ese encuentro es que se va a ir construyendo esta intervención. Esa es la estrategia de intervención si pensamos desde la metáfora del involucramiento. ¿Queda más o menos claro la diferencia entre una y otra? ¿Se va entendiendo por ahí? Porque acá entra a jugar el planteo de Alejandro Raggio, el profesor Alejandro Raggio, que es docente de nuestra facultad. Él plantea, es interesante porque ambos autores, yo no sé si se conocen entre sí o si han dialogado entre sí, pero el contexto de producción de Raggio, de un artículo que ya tiene unos años, es Montevideo, Uruguay, el Río de la Plata, Psicología del Río de la Plata, para ser presentado en un congreso en Brasil. El de Antar, como les decía, es Barcelona, Europa, España, ¿no? Y México, Colima, en ese diálogo entre distintas culturas y mundos. Y sin embargo, ambos convergen en esta concepción de de una intervención en psicología social alternativa y crítica. ¿Qué va a decir Alejandro Raggio? Bueno, la pregunta que guía capaz que su propuesta tiene que ver cómo pensar una intervención que no sea un a priori figurativo de la intervención y de la reflexión. ¿Cómo pensamos una intervención que se vaya construyendo en el campo a partir de la reflexión y de la acción? La reflexión y la acción tomando, cuando digo reflexión y acción, en realidad la reflexión es acción también. Y cómo vamos interviniendo
¿no? Por eso él dice que la intervención y que esta pregunta es un tema estratégico principalmente. Pensar esto es pensar estratégicamente cuál es la intervención que vamos a llevar adelante. Y a partir de ahí él plantea la intervención, fíjense en qué interesante esto, la intervención él dice como investigación y acontecimiento. Investigación y acontecimiento. Por lo menos dice, como investigación y acontecimiento, si uno pretende trascender en lugar de ser un aplicador de técnicas, ¿no? Algo que veíamos más próximo a la forma de intervenir desde la metáfora de la intervención quirúrgica, él lo plantea acá, si queremos trascender esto, bueno, pensar la intervención como investigación y acontecimiento. Claro, pensar desde acá la intervención nos abre a dos problemas, ¿no? Por un lado, que ya estuvieron planteados en la modalidad que decía Antar Martínez desde la metáfora del involucramiento. Por un lado, tenemos que en la medida que construimos el campo, somos parte del mismo, somos parte del problema. Cuando generamos, en este ejemplo de la red social de Macondo y de las personas mayores de Macondo, cuando generamos un proceso participativo de trabajo y de construcción de hacia dónde va esto, nosotros somos parte de ese problema y nuestra implicación es parte del mismo. Entonces, ahí, en la medida que vamos trabajando, vamos produciendo, vamos reflexionando, está el planteo este que dice Alejandro Raggio de que el campo de intervención es inmanente al campo de análisis. O sea, intervenimos y analizamos en una, no podemos hacer una cosa sin la otra. No existe una intervención desde este planteo que sea un accionar y después analizamos ese accionar, sino que es inmanente. Presten atención a esto porque dentro de unas clases ustedes van a ver análisis institucional. Y el análisis institucional lo plantea como dos movimientos separados, el campo de intervención y el campo de análisis. Y tengan cuidado de poder discriminar desde qué perspectiva estamos hablando cuando hablamos de uno o de otro. Acá claramente Alejandro Raggio lo que está haciendo, está discutiendo ese planteo que ustedes van a ver más adelante en el análisis institucional, y lo que está diciendo es que es imposible separar, por lo menos en este tipo de intervención desde la psicología social, el campo de análisis del campo propiamente de la acción de la intervención. ¿Cómo vamos construyendo, por ejemplo, esa red con los distintos actores, con los distintos procesos involucrados con las personas mayores y con todos los demás actores de la red de Macondo? Bueno, el segundo problema tiene que ver con interrogarnos sobre las condiciones mismas de la intervención y de la implicación. ¿Cómo vamos haciendo eso? A partir de acá, uno de los planteos, por lo menos para mi gusto, más potentes que hace Alejandro Raggio en este artículo, es plantear que la intervención antes que un problema técnico es un problema ético y político. Es un problema ético y político porque tiene que ver con las condiciones, con la reflexión sobre la propia intervención, con la reflexión que vamos haciendo sobre el propio proceso y cómo esa reflexión es parte del proceso y va orientando el proceso, que a su vez va orientando la reflexión y así sucesivamente. Cuando uno, quienes tenemos ya varios años de egresado, seguramente recordamos que al principio no es extraño que cuando uno empieza a desarrollar las primeras intervenciones en distintos ámbitos, esté como muy angustiado y preocupado por cuáles son las técnicas que tengo que aplicar, ¿no? Porque claro, eso asegura muchísimo, ¿no? Esta planificación,
esta planificación anticipatoria, este lugar claro hacia dónde se va, que es toda una perspectiva dentro de la psicología, asegura muchísimo, ¿no? Baja mucho la angustia. Este otro planteo es un planteo que también es claramente planificado en el sentido de que la estrategia es esta, es ir construyendo en conjunto, es planificar el acontecimiento, ir planificando el acontecimiento, pero a medida que el acontecimiento va sucediendo, y es estar abiertos a ese cambio y a ese acontecimiento que se va construyendo, pero que también nosotros lo vamos construyendo. Entonces, en ese sentido, la intervención desde esta perspectiva que a nosotros nos resulta muy interesante y la queremos impulsar desde esta perspectiva de psicología social, antes que un problema técnico, es un problema ético y político. Entonces, si tenemos en cuenta esto, y si tenemos en cuenta que esto surge de definir la intervención como una investigación y como un acontecimiento, ya no vamos a estar interviniendo con individuos, con grupos, con comunidades, sino que vamos a estar interviniendo desde la psicología social en procesos subjetivos que se van dando en individuos, en grupos, en comunidades. Pero siempre en procesos subjetivos. Por lo tanto, el campo de intervención no puede ser definido nunca como un ámbito ni como un determinado campo de aplicación de técnicas, sino que tiene que ser definido como una red, y esto es otro aspecto central del planteo de Raggio, como una red en composición, como una red que se va dando en función de las relaciones que se van dando, de relaciones, de procesos, de actores, de formas organizativas, de formaciones deseantes que van atravesando y van constituyendo ese campo y van permitiendo ir delimitando esa intervención. Como verán, no estamos planteando nuevamente algo que alguno puede decir, bueno, entonces pararse y ver qué pasa. No, no estamos planteando eso como que vale todo, ni mucho menos. Lo que estamos planteando es una estrategia de intervención que sea abierta a poder trabajar en esta noción de red en composición, que esté abierta a trabajar en los procesos subjetivos, intervenir en los procesos subjetivos. ¿Vamos hasta acá? Bueno, ya estamos terminando. Solamente quiero decirles dos cosas. Desde esta perspectiva que estamos planteando, el problema, cuando definimos el problema, no es lo que está dado, no es lo que percibimos empíricamente. Ya creo que queda claramente fundamentado desde esta perspectiva, sino que el problema es lo que construimos en forma dialógica. Ya el problema no es la soledad de las personas mayores, tomando eso como una verdad, o la depresión de las personas mayores, o la falta de estimulación cognitiva de las personas mayores. Podrá serlo o no, y en todo caso habría que ver qué contenidos tienen esos universales de la soledad de las personas mayores y cómo eso aterriza concretamente en Juan, en María, en Gonzalo, en Delia, en esas personas mayores, y ahí está el conocimiento situado. Y cómo eso hace carne y cuáles son los significados que hay ahí, y eso se construye de forma dialógica. Porque en la medida que el análisis es inmanente a la intervención, esa intervención va a ir produciendo significados, va a ir produciendo sentidos. El sentido no es algo que esté a priori, el sentido lo construimos en esa propia intervención. ¿Se acuerdan cuando Ana María Fernández hablaba de la latencia en relación a los grupos, como esas significaciones que están ahí, estos significados, esas significaciones que están ahí a disposición de quien pueda, quien quiera poder enunciarlas y poder darles un sentido, una orientación? Bueno,
en este tipo de intervención, justamente el sentido a producir es en el marco de una lógica de subjetivación, ¿tá? Y acá es donde se junta nuevamente con el planteo de Antar de la intervención como metáfora de involucramiento. ¿Vamos hasta acá? ¿Se ha podido ir siguiendo como estos componentes? Pensémoslos desde, y ya cerramos con esto, pensémoslo desde el ejemplo que pusimos de la red social de Macondo, ¿no? Capaz que dos preguntas en torno a esto para cerrar y capaz que poder trabajarlas también en los plenarios que van a tener la semana que viene. ¿Qué lógicas y sentido ponemos en juego y construimos en la intervención quirúrgica o desde el involucramiento? ¿Cuáles son las lógicas que pondríamos en juego en este ejemplo de la intervención en la red social de Macondo y con las personas mayores? ¿Qué lógicas y qué sentido construimos, ponemos en juego o tomamos como dado si abordáramos la intervención desde una perspectiva más de una intervención quirúrgica o desde una perspectiva más de una intervención como involucramiento? ¿Y qué lógicas de subjetivación construimos o instalamos si pensamos desde una o si pensamos desde otra? ¿Hacia dónde nos lleva una y hacia dónde nos lleva otra? Bueno, no lo sabemos mucho, pero ya que estamos en estos juegos de imaginación y en estas clases virtuales, estaría bueno poder imaginársela y poder pensar lógicamente hacia dónde iríamos con una y hacia dónde iríamos con la otra y qué noción de realidad iríamos construyendo. Bueno, por acá lo que tenía para decirles en esta clase, tenemos los plenarios la semana que viene. La gente que esté conmigo vamos a estar el lunes de noche. Los demás tienen docentes referentes para esto y bueno, capaz que está lindo poder trabajarlo ahí. Así que nada, gracias por haber llegado hasta acá y nos seguiremos viendo. Nos vemos. Chao.